Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, por San Luis María Griñón de Montfort. Tercera parte. La perfecta consagración a Jesucristo. Continuación del capítulo 2. Motivos en favor de esta devoción. Quinto motivo. Esta devoción conduce a la unión con Jesucristo. Esta devoción es camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a la unión con nuestro Señor, en la cual consiste la perfección cristiana. 1. Es camino fácil. Es el camino abierto por Jesucristo al venir a nosotros y en que no hay obstáculos para llegar a Él. Ciertamente que se puede llegar a Jesucristo por otros caminos, pero en ellos se encuentran cruces más numerosas, muertes extrañas y muchas más dificultades apenas superables. Será necesario pasar por noches oscuras, extraños combates y agonías, escarpadas montañas, punzantes espinas y espantosos desiertos. Pero por el camino de María se avanza más suave y tranquilamente. Claro que también aquí encontramos rudos combates y grandes dificultades a superar, pero esta bondadosa Madre y Señora se hace tan cercana y presente a sus fieles servidores para iluminarnos en sus tinieblas, esclarecerlos en sus dudas, fortalecerlos en sus temores, sostenerlo en sus combates y dificultades, que en verdad este camino virginal para encontrar a Jesucristo resulta de rosas y mieles comparado con los demás. Ha habido santos, pero en corto número, como San Efrén, San Juan Damasceno, San Bernardo, San Bernardino, San Buenaventura, San Francisco de Sales, etc., que han transitado por este camino suave para ir a Jesucristo, porque el Espíritu Santo, esposo fiel de María, se lo ha enseñado por gracia especialísima. Pero los otros santos, que son la mayoría, aunque hayan tenido todos devoción a la Santísima Virgen, no han encontrado, o solo muy poco, en este camino. No han entrado, o solo muy poco en este camino. Es por ello que tuvieron que pasar por las pruebas más rudas y peligrosas. ¿De dónde procederá entonces, me preguntará algún fiel servidor de María, que los fieles servidores de esta bondadosa Madre encuentren tantas ocasiones de padecer y aún más que aquellos que no les son tan devotos? Los contradicen, persiguen, calumnian y nadie los puede tolerar. O caminan entre tinieblas interiores o por desiertos donde no se da la menor gota de rocío del cielo. Si esta devoción a la Santísima Virgen facilita el camino para llegar a Jesucristo, ¿por qué son sus devotos los más crucificados? Le respondo que ciertamente, siendo los más fieles servidores de la Santísima Virgen sus preferidos, reciben de ella los más grandes favores y gracias del cielo, que son las cruces. Pero sostengo que los servidores de María llevan estas cruces con mayor facilidad, mérito y gloria, y que lo que 1000 veces detendría a otros o los haría caer, a ellos no los detiene nunca, sino que los hace avanzar, porque esta bondadosa Madre, plenamente llena de gracia y de unción del Espíritu Santo, endulza a todas las cruces que les prepara con el azúcar de la dulzura maternal y con la unción del amor puro, de modo que ellos las comen alegremente como nueces confitadas, aunque de por sí sean muy amargas. Y creo que una persona que quiere ser devota y vivir piadosamente en Jesucristo y por consiguiente padecer persecución y cargar todos los días su cruz, no llevará jamás grandes cruces o no las llevará con alegría y hasta el fin, si no profesa una tierna devoción a la Santísima Virgen, que es la dulzura de las cruces, como tampoco podría una persona sin gran violencia, que no es durable, comer nueces verdes, no confitadas con azúcar. 2. Es camino corto. Esta devoción a la Santísima Virgen es camino corto para encontrar a Jesucristo, sea porque en él nadie se extravía, sea porque, como acabo de decir, se avanza por él con mayor gusto y facilidad y por consiguiente con mayor rapidez.
se adelanta más en poco tiempo de sumisión y obediencia a María que en años enteros de hacer nuestra propia voluntad y apoyarnos en nosotros mismos. Porque el hombre obediente y sumiso a María cantará victorias señaladas sobre todos sus enemigos. Estos, ciertamente, querrán impedirle que avance, hacerle retroceder o caer, pero, con el apoyo, auxilio y dirección de María, sin caer, retroceder ni detenerse, avanzará a pasos agigantados hacia Jesucristo, por el mismo camino por el cual está escrito que Jesús vino a nosotros, a pasos de gigante y en corto tiempo. ¿Cuál crees que sea el motivo de que Jesucristo haya vivido tan poco tiempo sobre la tierra y que haya pasado casi todos esos años en sumisión y obediencia a su madre? Es que, no obstante la brevedad de su carrera mortal, vivió largos años, incluso mucho más que Adán, cuyas pérdidas vino a reparar, aunque éste haya vivido más de 900 años. Largo tiempo vivió Jesucristo, porque vivió en sumisión y unión a su Santísima Madre por obediencia al Padre, porque, primero, el que respeta a su madre, dice el Espíritu Santo, acumula tesoros. Es decir, el que honra a María, su madre, hasta someterse a ella y obedecerla en todo, pronto será muy rico, pues cada día acumula tesoros por el secreto de esta piedra filosofal. Según una interpretación espiritual de las siguientes palabras del Espíritu Santo: mi vejez se encuentra en la misericordia del seno. En el seno de María, que rodeó y engendró a un varón perfecto, y pudo contener a aquel a quien no pueden abrazar ni contener el universo. Los jóvenes se convierten en ancianos por la experiencia, luz, santidad y sabiduría, y llegan en pocos años a la plenitud de la edad en Jesucristo. 3. Es camino perfecto. Esta devoción a la Santísima Virgen es camino perfecto para ir a Jesucristo y unirse a Él, porque María es la más perfecta y santa de las puras criaturas, y Jesucristo, que ha venido a nosotros de la manera más perfecta, no tomó otro camino para viaje tan grande y admirable que María. El Altísimo, el Incomprensible, el Inaccesible y el que es, ha querido venir a nosotros, gusanillos, y que no somos nada. ¿Cómo sucedió esto? El Altísimo descendió de manera perfecta y divina hasta nosotros por medio de la humilde María, sin perder nada de su divinidad y santidad. Del mismo modo, deben subir los pequeñuelos hasta el Altísimo, perfecta y divinamente, y sin temor alguno, a través de María. El Incomprensible se dejó abarcar y encerrar perfectamente por la humilde María, sin perder nada de su inmensidad. Del mismo modo, debemos dejarnos contener y conducir perfectamente y sin reservas por la humilde María. El Inaccesible se acercó y unió estrecha, perfecta y aún personalmente a nuestra humanidad por María, sin perder nada de su majestad. Del mismo modo, por María debemos acercarnos a Dios y unirnos a su majestad perfecta e íntimamente, sin temor de ser rechazados. Por María debemos acercarnos a Dios y unirnos a su majestad perfectamente e íntimamente, sin temor de ser rechazados. Finalmente, el que es, quiso venir a lo que no es, y hacer de lo que no es, y hacer que lo que no es llegue a ser Dios o el que es. Esto lo realizó perfectamente, entregándose y sometiéndose incondicionalmente a la joven María, sin dejar de ser en el tiempo el que es en la eternidad. Del mismo modo, nosotros, aunque no seamos nada, podemos por María llegar a ser semejantes a Dios por la gracia y la gloria, entregándonos perfecta y totalmente a ella, de suerte que, no siendo nada por nosotros mismos, lo seamos todo en ella, sin temor de engañarnos. Abridme un camino nuevo para ir a Jesucristo, embaldosado con todos los méritos de los bienaventurados, adornado con todas sus virtudes heroicas, iluminado y embellecido con todos los esplendores y bellezas de los ángeles, y en el que se presenten todos los ángeles y santos para guiar, defender y sostener a quienes quieran andar por él. Afirmo abiertamente, con toda verdad, que, antes que tomar camino tan perfecto, prefiero seguir el camino inmaculado de María,
vía o camino, sin mancha ni fealdad, ni pecado original ni actual, sin sombras ni tinieblas. Y si mi amable Jesús viene otra vez al mundo para reinar gloriosamente en él, como sucederá ciertamente, no escogerá para su viaje otro camino que el de la excelsa María, por quien vino la primera vez con tanta seguridad y perfección. La diferencia entre una y otra venida es que la primera fue secreta y escondida, mientras que la segunda será gloriosa y fulgurante. Pero ambas son perfectas, porque ambas se realizan por María. ¡Ay! Este es un misterio que aún no se comprende. Enmudezca aquí toda lengua. 4. Es camino seguro. Esta devoción a la Santísima Virgen es camino seguro para ir a Jesucristo y alcanzar la perfección uniéndonos a Él. 1. Porque esta práctica que estoy enseñando no es nueva. Es tan antigua que no se pueden señalar con precisión sus comienzos, como dice un libro que escribió sobre esta devoción el padre Baudon, muerto hace poco en olor de santidad. Es cierto, sin embargo, que se hallan vestigios de ella en la Iglesia hace más de 700 años. San Odilon, abad de Cluny, que vivió hacia 1040, fue uno de los primeros en practicarla públicamente en Francia, como se consigna en su biografía. El cardenal San Pedro Damiano relata que en el año 1072 su hermano, el beato Marín, se hizo esclavo de la Santísima Virgen en presencia de su director espiritual y en forma muy edificante. Echóse una cuerda al cuello, tomó la disciplina y colocó en el altar una suma de dinero como señal de vasallaje y consagración a la Santísima Virgen. Actitud en la que perseveró tan fielmente toda su vida que a la hora de su muerte mereció ser visitado y consolado por su bondadosa señora y escuchar de sus labios la promesa del paraíso en recompensa de sus servicios. César Volando hace mención de un ilustre caballero, Walter de Birbach, pariente próximo de los duques de Lobania, quien hacia 1200 hizo la consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Muchas otras personas practicaron en privado esta devoción hasta el siglo XVII, en que se hizo pública. El padre Simón Rojas, de la Orden de la Trinidad Redención de los Cautivos, predicador en la corte de Felipe III, puso en boga esta devoción por España y Alemania, y obtuvo de Gregorio XV, a instancia del mismo rey, grandes indulgencias para quienes la practicasen. El padre Bartolomé de los Ríos, agustino, se dedicó con el beato Simón Rojas, íntimo amigo suyo, a extender de palabra y por escrito esta devoción en España y Alemania. Escribió un grueso volumen titulado La Jerarquía Mariana, en el que trata con tanta piedad como erudición de la antigüedad, excelencia y solidez de esta devoción. Los padres teatinos, propagaron esta devoción en Italia, Sicilia y Saboya durante el último siglo. El padre Estanislao Fenicio de la Compañía de Jesús la dio a conocer maravillosamente en Polonia. El padre de los Ríos, en su libro antes citado, consigna los nombres de los príncipes, princesas, obispos y cardenales de diferentes naciones que abrazaron esta devoción. El reverendo padre Cornelio A. Lápide, tan recomendable por su piedad como por su ciencia profunda, recibió de muchos obispos y teólogos el encargo de examinar esta devoción. Después de estudiarla detenidamente, hizo de ella grandes alabanzas, dignas de su piedad. Muchos otros grandes personajes siguieron su ejemplo. Los reverendos padres jesuitas, siempre celosos en el servicio de la Santísima Virgen, presentaron, en nombre de los congregantes de Colonia, un opúsculo sobre la santa esclavitud al duque Fernando de Baviera, arzobispo entonces de Colonia. Este lo aprobó y permitió imprimirlo y exhortó a todos los párrocos y religiosos de su diócesis a difundir, en la medida de lo posible, esta sólida devoción. El cardenal de Berulé, cuya memoria bendice toda Francia, fue uno de los más celosos en propagar por Francia esta devoción a pesar de todas las calumnias y persecuciones que le hicieron los críticos y libertinos.
Estos lo acusaron de novedad y superstición y publicaron contra él un folleto difamatorio, sirviéndose, o más bien el demonio se sirvió por medio de ellos, de mil argucias para impedirle divulgar por Francia esta devoción. Pero este santo varón respondió a las calumnias con su paciencia y a las objeciones de Libelo con un breve escrito en que las refutó victoriosamente, demostrando que esta práctica se funda en el ejemplo de Jesucristo, las obligaciones que tenemos para con Él y las promesas del santo bautismo. Particularmente con esta última razón cerró la boca de sus adversarios, haciéndose ver que esta consagración a la Santísima Virgen y por medio de ella a Jesucristo no es otra cosa que una perfecta renovación de los votos y promesas del bautismo. Añade muchas y muy hermosas cosas sobre esta devoción que pueden leerse en sus obras. En el citado libro del padre Boudon pueden verse los nombres de los diferentes papas que han aprobado esta devoción, de los teólogos que la han examinado, las persecuciones suscitadas contra ella y sobre las cuales ha triunfado, y los millares de personas que la han abrazado sin que jamás ningún papa la haya condenado. Y es que no se la podría condenar sin trastornar los fundamentos del cristianismo. Consta, pues, que esta devoción no es nueva, y si no es corriente, se debe a que es demasiado preciosa para ser saboreada por toda clase de personas. 2. Esta devoción es un medio seguro para ir a Jesucristo efectivamente. Efectivamente, el oficio de la Santísima Virgen es conducirlo con toda seguridad a Jesucristo, así como el de llevarnos al Padre Eterno con toda seguridad. No se engañen, pues, las personas espirituales creyendo falsamente que María les impida llegar a la unión con Dios, porque ¿será posible que la que halló gracia delante de Dios y para todo el mundo en general y para cada uno en particular estorbe a las almas alcanzar la inestimable gracia de la unión con Él? ¿Será posible que la que fue total y sobreabundantemente llena de gracia y tan unida y transformada en Dios que lo obligó a encarnarse en ella, impida al alma vivir unida a Dios? Ciertamente que la vista de las otras criaturas, aunque santas, podrá en ocasiones retardar la unión divina, pero no María, como he dicho, y no me cansaré de repetirlo. Una de las razones que explican por qué son tan pocas las almas que llegan a la madurez en Jesucristo es el que María, que ahora, como siempre, es la madre de Cristo y la esposa fecunda del Espíritu Santo, no está bastante formada en los corazones. Quien desee tener el fruto maduro y bien formado, debe tener el árbol que lo produce. Quien desee tener el fruto de la vida, Jesucristo, debe tener el árbol de la vida que es María. Quien desee tener en sí la operación del Espíritu Santo, debe tener a su esposa fiel e inseparable, la excelsa María, como hemos dicho antes. Persuádete, pues, de que cuanto más busques a María en tus oraciones, contemplaciones, acciones y padecimientos, si no de manera clara y explícita, al menos con mirada general e implícita, más perfectamente hallarás a Jesucristo, que está siempre con María, grande y poderoso, dinámico e incomprensible, como no está en el cielo ni en ninguna otra criatura del universo. Así, la excelsa María, toda transformada en Dios, lejos de obstaculizar a los perfectos la llegada a la unión con Dios, es la criatura que nos ayuda más eficazmente en obra tan importante, y esto en forma tal que no ha habido ni habrá jamás persona igual a ella, ya por las gracias que para ella nos alcanzará, pues, como dice un santo, nadie se llena del pensamiento de Dios sino por ella, ya por las ilusiones y engaños del maligno espíritu, de los que ella nos librará. ¿Dónde está María? No puede estar el espíritu maligno. Precisamente una de las señales más infalibles de que somos gobernados por el buen espíritu es el ser muy devotos de la Santísima Virgen, pensar y hablar frecuentemente de ella. Así piensa San Germán, quien añade que, así como la respiración es señal clara de que el cuerpo no está muerto, del mismo modo, el pensar con frecuencia en María e invocarla amorosamente es señal de que el alma no está muerta por el pecado.
siendo así que, según dice la Iglesia y el Espíritu Santo que la dirige, María sola ha dado muerte a todas las herejías. Por más que los críticos murmuren, jamás un fiel devoto de María caerá en herejía o ilusión, al menos formales. Pero tal vez, aunque más difícilmente que los otros, errarán materialmente, tomarán mentira por verdad y el mal espíritu por bueno, pero tarde o temprano conocerá su falta y error material, y cuando lo conozca, no se obstinará en creer y defender lo que había tenido por verdadero. Cualquiera, pues, que desea avanzar sin temor a ilusiones, cosa ordinaria entre personas de oración, por los caminos de la santidad, y hallar con seguridad y perfección a Jesucristo, debe abrazar de todo corazón, con corazón generoso y de buena gana, esta devoción a la Santísima Virgen, que tal vez no haya conocido todavía y que yo le enseño ahora. Me queda por enseñarles un camino excepcional. Fin de cita. Es el camino abierto por Jesucristo, la sabiduría encarnada, nuestra cabeza. El miembro de esta, el miembro de esta cabeza que avanza por dicho camino no puede extraviarse. Es camino fácil, a causa de que la plenitud de la gracia y unción del Espíritu Santo que lo llena, nadie se cansa ni retrocede si camina por él. Es camino corto, que en breve nos lleva a Jesucristo. Es camino perfecto, sin lodo, ni polvo, ni fealdad de pecado. Es finalmente camino seguro, que de manera directa y segura, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, nos conduce a Jesucristo y a la vida eterna. Entremos, pues, por este camino, y avancemos en él día y noche, hasta la perfecta madurez en Jesucristo.